Saludos jóvenes. En esta ocasión la clase que vamos a desarrollar es la clase de órbita y ojo. Esta primera unidad que vamos a desarrollar, es decir, el primer cómputo, las clases del primer cómputo, pues son todas relacionadas con los sentidos, con los 5 sentidos. Y pues vamos a comenzar pues por el sentido de la vista, ¿verdad? Por la visión. Entonces esta clase lleva por nombre, como pueden ver ustedes ahí en el extremo inferior, pues órbita y ojo. Vamos a describir en sí la región de la órbita, lo que le conocemos como la órbita, desde el punto de vista de anatomía de superficie y también desde el punto de vista óseo, porque también así se le llama al agujero, por decir así, ¿verdad? A la cavidad donde encontramos todos los componentes que corresponden pues al ojo. Entonces se le llama también la órbita ósea. Pues de eso vamos a hablar. Y también hablaríamos de los componentes propios del ojo, tanto los externos, a los que les corresponde hacer el movimiento del ojo, los que le ayudan a dirigir la mirada, los propios componentes, mejor dicho, las estructuras internas que son las encargadas en sí de la visión, o sea, de captar la luz, porque eso es en sí la visión, captar la luz, y la luz que reflejan los objetos, y eso define pues la forma, la estructura, y gracias a las conexiones eléctricas con el cerebro, pues se transforman estas señales eléctricas, estas ondas eléctricas, pues se transforman en una imagen que donde terminan pues lo que nosotros ya conocemos como las formas externas que nos rodean. Entonces, de eso vamos a hablar en esta clase, de la órbita y del ojo. Ojo con esto, valga la aclaración. En esta clase en algunos momentos sentiremos como que estamos dentro del campo de la microanatomía, pero es que así está diseñada realmente la clase. En cierto sentido, pues nos va a ayudar a afianzar mejor pues la información. Van a ver cómo hay algunas cosas que se repiten o que se afianzan, mejor dicho, cuando veamos pues también la clase de histología del ojo, donde vamos a hablar pues ya específicamente de las partes microscópicas, es decir, pues de las células, de las diferentes túnicas, de las diferentes capas que conforman pues en sí al ojo. Entonces pues comenzamos con esta clase. Permítanme un momento. Ok. Para ver más claro, como dice ahí, pues solamente es necesario cambiar la dirección de la mirada. O sea, como diríamos, hay muchas formas de ver las situaciones que se nos presentan en esta vida o las diferentes situaciones a las cuales pues estamos expuestos. Entonces, y todas pues tienen un diferente enfoque. Depende, como dicen, de cómo se vea, así será la situación a la cual nos vamos a enfrentar y por ende así también será las soluciones que van a surgir para poder solventar las diferentes situaciones, experiencias y, y vivencias a las cuales nos estamos exponiendo. Sé que tenemos que estar atentos y también ser muy inteligentes para poder decidir la forma en que veremos las cosas para de esa forma poderlas abordar. Llámese esto clase, llámese esto vida, llámese esto experiencia, llámese esto pues desarrollo como ser humano. Ok, sigamos. Permítanme, ¿por qué no me funcionó? Ok, aquí estamos. Vamos a activar nuestro puntero. Ok, entonces como decíamos pues es la clase de órbita y ojo. La vista, pues como ya sabemos, pues es extremadamente importante para la supervivencia, o sea, es necesaria para poder vivir. Ahora, claro, hay personas no videntes, ¿verdad? Que pues pueden vivir, o sea, no se aplica. Pero a lo que se refiere es los que tenemos un sentido de la vista funcional, pues tenemos que cuidarlo mucho. Entonces, eh, algo muy importante también a tomar en cuenta en el ojo es donde se encuentran más de la mitad
de todos los receptores sensitivos que tiene el ojo. O sea, que tiene el cuerpo humano. La mitad de los receptores sensitivos se encuentran en el ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Receptores sensitivos son para la audición, para la visión, para el gusto, para el olfato, para el tacto. Pues de toda la cantidad de receptores que existen, la mitad se encuentran en el ojo. Veamos cómo es de importante el ojo. Y mucha de la corteza cerebral se trabaja o participa, mejor dicho, en el procesamiento de toda la información que llega a través del ojo, es decir, de toda la información visual. Mucha de la corteza cerebral trabaja también en función del ojo. Ahora bien, esto, si se acuerdan, esto lo vimos cuando vimos la clase de rayos X, para ver las diferentes ondas, ¿verdad? Que son la luz, como es la luz que existe, ¿verdad? O la luz visible, por decir así, actúa por diferentes, en diferentes campos, en diferentes ondas, mejor dicho. Pero en sí, el espectro electromagnético, pues es muy amplio. Y este va desde los rayos gamma, ¿verdad? Pasando por los rayos X, la luz ultravioleta, los rayos infrarrojos, los microondas, las radioondas también. Todo esto corresponde al espectro electromagnético. Y dentro de este espectro es donde se encuentra la luz visible. Y por supuesto, pues la luz visible con los colores básicos. Entonces, eso de todo el espectro electromagnético, el ojo tiene la capacidad de captar esas ondas electromagnéticas que corresponden a la visión, que corresponden a la luz visible. Y son ondas que se encuentran entre los 400 y los 700 nanómetros. Ahora, como decimos, aquí hay una gran infinidad, pues, de tipos de radiación electromagnética a la cual estamos expuestos. Pero la que nos permite registrar los estímulos visuales o los estímulos lumínicos que se convierten en estímulos visuales, pues es gracias a la luz visible, que es parte del espectro electromagnético. Entonces, todo este campo, ¿verdad? Es una radiación en sí. Entonces, el ojo nos permite o interactúa con este tipo de radiación. Entonces, el ojo en sí, pues, es el que permite, pues, tener contacto con la luz. Ahora, ¿por qué le doy tanta vuelta a esto? Porque en sí lo que el ojo registra es en sí la longitud de onda que se refracta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos un ejemplo así sencillo. Tenemos una manzana grande, de esas manzanas navideñas, color rojo. Entonces, nuestro ojo la está captando de color rojo, pero ojo, aquí hay varios factores que se involucran o que se relacionan con esa visión. Vaya, está en sí la primera, que es la longitud de onda que se está refractando. La longitud de onda es todo esto de la luz visible. Son estos diferentes colores. A esto es lo que le llamamos la longitud de onda. Pues bien, la manzana que nosotros vemos de color rojo es gracias a que el color rojo es el que se refracta y es el que, por decir así, choca con el objeto que corresponde a la forma de la manzana, choca con ese objeto, pero chocan todos los colores, el violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado, todos estos colores chocan contra esa manzana. Pero el que se refracta, es decir, el que se refleja, es el color rojo. Y ese es en sí el que el ojo capta. No el ojo aquí. Ya después vamos a ver cuántas filtros tiene el ojo para que esta longitud de onda que corresponde al color rojo llegue hasta la retina, que es donde se encuentran las células o los ¿cómo se llaman estos? Los receptores, ¿verdad? De la visión, los fotorreceptores, ahí se llaman fotorreceptores, ellos registren ese color, pues, y entonces lo manden hacia el cerebro, y el cerebro va a entender, pues, que estamos ante una manzana que tiene una forma redonda y que tiene un color rojo. Inmediatamente lo relaciona con una manzana. Ahora bien, también se involucra la memoria.
lo que está guardado en nuestro cerebro es muy importante para determinar lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los colores o de la longitud de onda que no se refracta? Toda es absorbida. Toda se absorbe por ¿cómo se llama? El objeto en sí absorbe los demás colores. Si no lo queremos entender como que lo absorbe, para mí es más fácil entender que lo que pasa es que solamente el color rojo tiene la capacidad de chocar contra la estructura de la manzana y reflejar ese color que es el que capta el ojo. Esto es a grandes rasgos cómo funciona el ojo. O sea, hay que explicarlo más. Ustedes van a llevar una fisiología y van a entender eso. En este momento lo van a ver. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, que un objeto, el objeto que estamos viendo en sí es de color negro, es porque este ha absorbido todas las longitudes de la luz visible. O sea, el único color que se refracta en sí o que se genera es el color negro. ¿Por qué? Porque casi toda la luz visible fue absorbida por el objeto. Y así es más o menos como se entiende cómo trabaja o cómo funciona pues el ojo. Sigamos. Ahora, las órbitas, o sea, decimos las órbitas porque son pares, ¿verdad? Son estructuras pares. Estas pues contienen en sí, viéndolo como un área. Esto es la órbita, todo esto es la órbita. Y aquí estamos viendo la órbita desde el punto de vista de anatomía de superficie. Tenemos que tener en cuenta que existe una órbita ósea también. Entonces, pero entendiendo la órbita como cavidades que se encuentran en la cara, por decir así, vamos a entender que en la órbita vamos a encontrar o está contenido el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares, el aparato lagrimal, el tejido adiposo, que es bastante el tejido adiposo que existe en el ojo, las fascias, y además vamos a encontrar vasos, nervios que irrigan y que inervan a estas estructuras. Entonces, vamos a entender también que como estructuras accesorios que encontramos en el ojo o en la órbita en sí, pues son, por ejemplo, los párpados, ¿verdad? Tanto el párpado superior como el párpado inferior, las pestañas, ¿verdad? Las pestañas y por supuesto las cejas. Son estructuras accesorias, pero las estructuras contenidas en la cavidad orbital son el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares, el aparato lagrimal, el tejido adiposo, las fascias, además de vasos y nervios que vienen a irrigar e inervar a estas estructuras. Entonces, a esto es lo que conocemos como una estructura de la cara, a esto es lo que le conocemos con el nombre de región orbitaria. Esta es la región orbitaria. Si se acuerdan, cuando veíamos anatomía de superficie, veíamos cómo la cara en sí, por ejemplo, y casi todo el cuerpo se describe en base a regiones. Región nasal, región frontal, región orbital, región bucal, región nasal, región auditiva. O sea, es en base a regiones. Entonces, la región orbitaria, cuando hablamos de la región orbitaria, vamos a decir pues que es el área, ¿verdad?, de la cara que está superpuesta sobre la órbita y también pues está superpuesta sobre el globo ocular. ¿Qué incluye esto? Incluye el párpado inferior, el párpado superior y el aparato lagrimal. Ojo, ya vamos viendo una diferencia cuando ya hablamos de anatomía de superficie. La región orbitaria nos incluye párpado superior, párpado inferior y el aparato lagrimal. Eso es los componentes de la región orbitaria. Diferente a lo que hablamos de quienes componen la órbita en sí o quienes componen la cavidad orbital, para que tengamos una idea. Entonces, estas estructuras como anatomía de superficie son las que se describen, o sea, las que se van a describir a la hora pues de tener que explicar qué es la región orbitaria en sí, que son las estructuras visibles que vemos. ¿Qué estructuras vemos visibles? La carúncula lagrimal, ¿verdad? La carúncula lagrimal es parte de una carnosidad que queda en esta zona de la comisura medial, o también en otra literatura la menciona como la comisura interna.
Vamos a ver la conjuntiva, que es como decimos así popularmente, lo blanquito del ojo, ¿verdad? La conjuntiva, que esta se encuentra pues, sobre la esclerótica. Más allá vamos a ver las paredes o los componentes del ojo, el párpado inferior, el párpado superior. Esto es la fisura bipalpebral. Es la fisura bipalpebral. Fisura porque cuando se cierra el ojo queda como una grieta y por eso se le dice fisura. Entonces el ángulo lagrimal, ¿verdad? El ángulo ocular, son el ángulo externo y el ángulo interno, aumentan o disminuyen de acuerdo a cómo se encuentra pues la fisura palpebral. La comisura lateral, una comisura, investiguen qué es una comisura. Oye, espero que ya tengan el diccionario. Las pestañas, la ceja, la pupila, que es lo que popularmente decimos, la niña del ojo, el color del ojo, a eso es el iris, ¿verdad? Esto que vemos acá es el iris, lo que tiene el color, ¿verdad? Lo que le da el color al ojo, la zona coloreada del ojo, eso es el iris. Y el párpado superior, que ya lo habíamos visto. Ahora ya vemos la órbita ósea, o sea, en sí la cavidad, esto que estamos viendo acá, esto es la órbita ósea. Y al describir la órbita ósea tenemos que hablar entonces de los componentes óseos, que son 7 huesos los que encontramos en esta zona de acá. Vamos a encontrar al frontal, al cigomático, al maxilar, al lagrimal o lacrimal, como a veces lo vamos a encontrar, el etmoides, ¿verdad? El etmoides, perdón, el esfenoides, este que vemos acá, y el etmoides. Son los huesos que encontramos en la órbita, pero son 7, les decía. Aquí falta uno. ¿Cuál será el que falta? Es este huesecillo de aquí, que es el hueso palatino, ¿verdad? Este es una migajita, ¿verdad? Que encontramos al interior de la cavidad orbital. Entonces ahí encontramos parte de los huesos palatinos. Entonces vamos a ver pues que la órbita ósea, su forma es como de un cono, como dice aquí, como una forma piramidal, como que nos imaginemos un conito de esos donde tomamos agua, en los cuales pues tiene una base amplia, que es esto de acá. Esto viene a ser la base del cono, lo externo de la cavidad orbital. Esto es la base, y el vértice se encuentra al fondo. Ahora bien, estos vértices, o por decir así, la dirección en la cual el ojo se encuentra, permítanme, el ojo se encuentra orientado, es diferente. O sea, si no son, digamos que estos son los vértices de la cavidad orbital. Imaginémonos que es un cono. Entonces estos son las puntas de la cavidad orbital o de la órbita en sí. Ellos no están paralelos, no están en forma paralela, incrustados. O sea, por decir así, las puntas de los conos no están paralelos o derechitos, por decir así, apuntando hacia el fondo. No, ellos están posteromedial, como dice ahí. O sea, los vértices están orientados en la posición posterior, o sea, hacia atrás, pero no están rectecitos, están pandos y están todos dirigidos hacia el medio. Por eso se dice posteromedial, para que entendamos eso. O sea, la base, que son los agujeros, sí los encontramos paralelos en la superficie del cráneo. Pero la punta del cono no está paralelo, no están derechitos hacia atrás, sino que están tirados hacia el centro. Las puntas están apuntando hacia la línea media, hacia ahí se encuentran dirigidos. Más allá vamos a entender por qué tanto énfasis en ponerle a eso. Aquí es donde tiene mucho que ver el movimiento que ejercen, la función de los músculos extraoculares que tienen en el movimiento de los ojos. Por eso es importante conocer cómo está la ubicación del globo ocular. Creo que más adelante tengo una diapositiva de eso, pero quería ponerle énfasis en eso. Bueno, entonces vamos a ver pues que la cavidad orbital, pues, o la órbita ósea en sí, pues tiene un techo, tiene una base, tiene una pared medial y tiene una pared
lateral. Entonces, como techo, vamos a encontrar que los huesos que conforman el techo de la órbita ósea son el frontal y el etmoides. Parte del etmoides componen el techo de la cavidad orbital. La base, vamos a ver que está constituida por parte del maxilar, que es esto que vemos acá, parte del hueso maxilar, del hueso cigomático, aquí lo vemos, ¿verdad? Parte del hueso cigomático. Esta es la base, la parte de abajo. El hueso cigomático y los palatinos nos ayudan a conformar la base. Entonces, maxilar, cigomático, palatino. La pared medial, o sea, esta de acá, vamos a ver que también colabora el maxilar, ¿verdad? Ayuda el maxilar, los lagrimales o lacrimales que encontramos acá, el etmoides y parte del esfenoides. Nos ayudan a conformar la pared medial. La pared lateral, o sea, esta parte de acá, la pared lateral, pues esta está conformada por el hueso cigomático, como podemos ver acá, y parte del esfenoide. Yo espero que esto se entienda. Quiero ver si me puede hacer. Vaya, entendiendo como techo esta parte de acá, ¿verdad? No, hagámoslo más abajo porque tenemos parte del esfenoide. Entonces, esto es el techo. Esto que queda aquí es el techo de la cavidad orbital. La base es esto que vemos acá, donde nos decía que la base está conformada por, hagámoslo más abajo porque está el palatino involucrado, el maxilar, el cigomático y los palatinos. La pared medial, pues, es toda esta que vemos acá. Entonces veíamos que la pared medial está el maxilar, están los lacrimales, está el etmoides, parte del esfenoide. Y la pared lateral, pues que vamos a ver que es esta prácticamente así. Esta, sí, bueno, tirámosla más acá. Bueno, no me falla el pulso. Ah, aquí. Entonces, la pared lateral, pues, el cigomático y el esfenoides. Bueno, sigamos. Permítanme. Me perdí aquí. Ok. Creo que me fui. A ver. Ok. Entendiendo o hablando de las demás estructuras que encontramos aquí en el ojo y que son importantes, los párpados. Vamos a ver cómo hay un párpado superior. Permítame que voy a manchar. Aquí no es así la cosa. Aquí. Tenemos un párpado superior y un párpado inferior. Entonces, estas son estructuras, como dice en la diapositiva, que están en una disposición anterior. El cierre o la apertura de ellas, pues el cierre permite la protección de toda la superficie del ojo. Además, interviene en la lubricación porque el movimiento hace que se deslice el líquido que viene a conformar parte de las lágrimas, ¿verdad? Y es la humedad, pues, propia del ojo. La hendidura palpebral, pues ya lo hablábamos, que es lo que queda gracias a la unión, pues, de los párpados, ¿verdad? Entonces, involucrada aquí también, pues, tenemos a la fisura orbital, perdón, a la hendidura palpebral, como dice aquí, o también fisura bipalpebral, es lo mismo. Luego tenemos las capas. Entonces vamos a ver que el ojo tiene diferentes capas, pero más que todo hablando, perdón, no del ojo, los párpados. Nos vamos a centrar ahorita en los párpados. Vamos a ver pues cómo tiene diferentes capas. Hay una piel, hay un tejido celular subcutáneo o grasa, por decir así. Hay una capa muscular, hay un tabique orbitario que es parte de periósteo. Ya vamos a ver también cómo hay una estructura cartilaginosa que es el tarso y por supuesto la conjuntiva. Pero no estamos hablando de la conjuntiva del globo ocular, sino que una conjuntiva que encuentra en la parte posterior del párpado. La parte posterior del párpado, es decir, la que tiene contacto con la córnea directamente del ojo y la conjuntiva del ojo. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de conjuntiva. La conjuntiva ocular, que es propia del ojo, y la conjuntiva palpebral, que es parte de los párpados. Ahora, algo muy importante es que el párpado superior presenta dos capas musculares, o podríamos decir que se involucran dos músculos en la capa muscular del párpado superior, que es el músculo elevador del párpado, que a la vez es un músculo extraocular, y también vamos a ver el orbicular del ojo. Pero
En el párpado inferior no existe un elevador del párpado, solo existe un orbicular del ojo, para que tengamos ese dato importante. Párpado superior tiene 2 músculos, párpado inferior solo presenta un músculo. Para entender qué es la hendidura palpebral o fisura bipalpebral, pues es lo que queda al centro cuando se cierran los ojos o cuando se aproximan los párpados. Entonces a eso es lo que conocemos como la hendidura o fisura bipalpebral o hendidura palpebral. Eso es la hendidura. Entonces veamos las capas. Como decíamos, hay una piel, hay un tejido celular subcutáneo, hay un músculo, hay un tabique orbitario, hay un tarso, hay una conjuntiva. Y aquí están: piel, tejido celular subcutáneo, un músculo, un tabique orbitario, un tarso, una conjuntiva. Y estas son las capas que conforman los párpados. Ojo, capas del párpado, porque hay capas del ojo también, pero yo estoy hablando ahorita de capas del párpado. Entonces, viendo que la piel y el tejido celular subcutáneo en sí son capas delgadas, por decir así, y que están muy íntimas entre ellas, están unidas muy íntimamente. Entonces, esto, ¿cómo se llama? La presencia de esta, perdón, de esta capa en sí, pues de tejido conjuntivo que corresponde al tejido celular subcutáneo y parte de la piel, eso le permite tener alguna cierta laxitud o flojo, pues, o cómo podríamos explicarlo, algo blando, no es una estructura, son estructuras que están unidas, pero no tan, permiten, por ejemplo, la presencia de, o mejor dicho, vienen a permitir la acumulación de fluidos, ¿verdad? Entre estas dos capas, entre la piel y el tejido celular subcutáneo. Eso es lo que provoca que después de un trauma directo, ya sea un pencazo, un porrazo, un golpe directo en el ojo, en la zona orbital, ¿verdad? En el área en la superficie, ¿verdad? Del ojo, eso va a permitir que rápidamente haya un edema, haya una hinchazón y haya hasta un cambio de color. Por eso es que fácilmente se inflama un ojo, los párpados, mejor dicho. Veamos cómo está un pugilista, o sea, un combatiente de boxeo o de MMA, por ejemplo, en un combate. 2, 3 pencazos que recibas en el área de los ojos, ¿verdad? En el área orbital, rápidamente está inflamado y rápidamente se cierra el ojo porque la inflamación pues disminuye la hendidura palpebral. Entonces ahí es donde se explica que fácilmente se puede acumular sangre en esta zona y después puede haber pues cambio de coloración. Hablando del músculo, ahora de la tercera capa, que es la muscular, esta está constituida por el músculo orbicular del ojo. Entonces vamos a ver que el músculo orbicular del ojo tiene 2 porciones. Ojalá se acuerden de eso. Hay una porción orbitaria, que es la que rodea la órbita, y hay una porción palpebral. Esa porción palpebral es esta que vemos acá. Esta es la porción del músculo orbicular del ojo. Si yo lo pregunto en el examen, yo voy a preguntar cómo se llama la capa del músculo orbicular del ojo que se involucra en el párpado. Entonces vamos a decir que es la porción palpebral. Prácticamente está fácil. Y luego tenemos también que se involucra en el párpado superior este otro musculito que vemos acá. Y ese músculo es el músculo elevador pues del párpado. Ese es el otro músculo que se involucra en el párpado, pero solo en el párpado superior. Ahora, el músculo orbicular del ojo es un músculo que recibe inervación del par craneal pues número 7. Él pues principalmente su función es el cierre de los párpados. Esa es la función del músculo orbicular del ojo, la porción palpebral. También va a tener una función especial gracias al movimiento que presenta. Tiene una función lagrimal, ya que va a actuar o va a permitir el drenaje de las lágrimas.
Pasamos entonces a ver el tarso, el tabique orbitario. Vamos a ver pues cómo el tabique orbitario, yo les avanzaba que es una capa de periósteo. O sea, el periósteo es la cubierta externa del hueso. Entonces esta es un saliente de hueso que encontramos en esta zona. Por ejemplo, podría ser en este caso del hueso maxilar. Es una proyección del periósteo del hueso maxilar el que conforma en sí el tabique, el tabique orbitario. Híjole, ya va a llover. Entonces, y ese tabique, el tabique orbitario, pues es una estructura que se extiende pues a partir del reborde orbitario, o sea, de la orillita, digamos, de lo que conforma la cavidad orbital. De ahí se extiende el tabique orbitario. Entonces, en el párpado superior, como lo podemos ver acá, es este que estamos viendo acá. En el párpado superior, pues él se inserta en el tendón del músculo elevador del párpado. O sea, este es el tendón del músculo elevador del párpado. En él es donde se inserta el tabique orbitario, en el párpado superior. Ahora, en el párpado inferior, o sea, aquí en el párpado inferior, vamos a ver que él se inserta en el tarso, que es la estructura de la cual vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Que son los tarsos, ¿verdad? Tarso superior y el tarso inferior. Entonces, es importante saber dónde se inserta el tabique orbitario. ¿Qué es el tabique orbitario? Periósteo. ¿Qué es en sí por ejemplo aquí, el tabique orbitario es periósteo del hueso frontal, ¿verdad? En este caso. ¿Dónde se inserta? En el párpado superior, en el tendón del músculo elevador del párpado, en el párpado inferior, en el tarso se inserta el tabique orbitario. Ahora, los tarsos, que son estos, entonces vamos a ver que estas son las principales estructuras de sostén palpebral. O sea, es la que le da, vendría a ser como el esqueleto del párpado. Son los tarsos. Vienen a ser como el esqueleto del párpado. Es lo que le permite la estructura o la forma que el párpado tiene. Entonces, y estos tarsos, pues, se conocen como tarso superior, tarso inferior, pero también en alguna literatura dice como tarso mayor y tarso menor. Mayor el superior, menor el inferior. Cualquiera de las dos es buena. A mí me gusta mejor decir superior e inferior. Entonces, vienen a ser como unas placas. Son unas placas de forma alargadas, son gruesas. Es en sí tejido conjuntivo denso. Viene a tener la estructura muy parecida a un cartílago. Más o menos puede medir unos 2.5 milímetros de largo. Y eso es lo que, como decía, la que le ayuda a definir la forma que el párpado pues presenta. En sí, su función es darle apoyo y forma al párpado. Entonces, y son los que permiten en sí pues la definición de lo que conocemos como un párpado. Ahora, el tarso superior, al igual que como veíamos el tabique, tiene mucha relación, o mejor dicho, está asociado en este caso al músculo elevador del párpado. El tabique al tendón del elevador del párpado. El tarso superior al músculo elevador del párpado. Entonces, en eso pues es la relación que hay en el párpado superior. Como pueden ir viendo, en el párpado superior es que se dan las diferencias. Más que todo, o tiene más componentes. Algo muy importante con respecto a los tarsos es que, por ejemplo, en una situación de un déficit funcional del músculo, ya sea por una lesión del nervio facial o por una lesión de hasta el mismo motor ocular común, porque ese tiene mucho que ver con el músculo elevador del párpado, eso nos puede dar una condición que se conoce como una ptosis, que se escribe con P, P-T-O-S, ptosis. Entonces, eso significa la caída del párpado superior. O sea, el paciente se presenta con el ojo cerrado. Y no es porque lo tenga cerrado, sino porque el párpado está caído. Y ahí pues vamos a ver que
el mismo músculo, hay un pequeño músculo componente que se le conoce como músculo tarsal superior, ¿verdad? Pero es un músculo que está asociado con el elevador del párpado, puede estar también comprometido y por eso presentar la situación que se conoce como ptosis, ¿verdad? Se escribe con P, P-T-O-S, ptosis, por decir así. Luego vamos a ver pues la última parte, que es la conjuntiva, pero la conjuntiva palpebral es la parte o es la capita, por decir así, que está en la parte posterior del párpado. Es la conjuntiva palpebral. En sí viene a ser como una membrana, ¿cómo se le dice? Un tejido que viene a tapizar por completo toda la superficie posterior pues de cada uno de los párpados. Ahora, llega un momento donde ambas conjuntivas se unen, que es la conjuntiva vulvar o conjuntiva ocular y la conjuntiva palpebral, y se unen en esta zona de aquí, que esta zona se le conoce como fornix. Más adelante vamos a hablar de eso. Se conoce como fornix. Entonces, en esta zona es donde se unen ambas conjuntivas. Entonces, se unen pues en la zona ya de la esclerótica, una capa del ojo, que también más adelante lo vamos a ver. Entonces, estas prolongaciones, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, esta zona donde se da la unión, pues esa es la zona que conocemos como el fornix. Entonces, vamos a ver que hay conjuntiva palpebral superior, conjuntiva palpebral inferior. Son las 6 capas que componen el párpado. Ojo con eso, son las capas del párpado, no tiene nada que ver con el ojo, ¿ok? Otros componentes importantes que encontramos en los párpados pues son las glándulas. En los párpados vamos a encontrar varios tipos de glándulas, pero principalmente nos vamos a centrar en estas, que son las glándulas palpebrales, ¿verdad? Que son de tipo tarsales, las sudoríparas y glándulas lagrimales. Ojo, estas son glándulas lagrimales. Más adelante vamos a ver cómo hay un aparato lagrimal con sus respectivos conductos, o sea, sus respectivos producción por donde emergen las lágrimas, sus respectivos también ductos por las cuales son reabsorbidas y luego pues pasan a un aparato nasolagrimal, a un conducto nasolagrimal, que bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Pero aquí vamos a ver cómo hay unas glándulas lagrimales accesorias que también pues ayudan a liberar lágrima, un componente parecido al agua, ¿verdad? Al suero también, de composición también oleosa, que ayudan pues con la lubricación pues del párpado, o sea, del ojo, del globo ocular y del propio párpado en su porción conjuntival. Entonces, estas glándulas pues son, ¿cómo podemos decir? Bueno, son de tipo sebáceas, ¿verdad? Es decir, producen grasa, pero son, o mejor dicho, una secreción oleosa, que por ejemplo le dan la consistencia viscosa a las lágrimas. Entonces vamos a ver pues cómo bueno, estamos hablando principalmente de las glándulas tarsales, que se conocen también como las glándulas de Meibonio. Estas que vemos acá son posiblemente las principales, digamos, o las más numerosas, mejor digamos así, son las más numerosas. Vamos a hablar también de las de Sayce y las de Moll, ¿verdad? Son de las que vamos a hablar. Pero ahorita estamos hablando de las de Meibonio, que también son las glándulas tarsales. Como les digo, son las que producen una secreción oleosa, grasosa por decir así, que le dan esa consistencia, le dan una consistencia de viscosidad a la lágrima. Eso, o sea, la lágrima en sí, o la producción lagrimal, que es gracias al aparato lagrimal, a las glándulas lagrimales, que ya vamos a ver que están en el extremo super externo de cada órbita, es una consistencia líquida la que se produce ahí. Pero lo que le da la consistencia oleosa es gracias a la secreción de las glándulas de Meibonio. Entonces, esa consistencia viscosa que adquieren las lágrimas gracias a la producción de las glándulas de Meibonio o las glándulas tarsales,
le ayudan a que no se evaporen tan fácilmente, es decir, a que cumplan una función de lubricación entre el globo ocular, entre las conjuntivas oculares y la conjuntiva palpebral. Ahora bien, si estas glándulas, específicamente las aberturas, las desembocaduras de las glándulas, esta se obstruye, se diera el caso de que se obstruye, entonces puede ocasionar lo que se conoce como chalación. O sea, es una inflamación en la superficie del párpado. Cuando se inflama la superficie del párpado, a eso se le conoce como chalación. Es una inflamación o es localizada en la parte posterior en la parte posterior del borde del párpado, ¿verdad? Entonces esa es la chalación, así se llama, chalación. Vamos a ver pues que ya decía de que no son las únicas. Vamos a ver que hay otras glándulas que están asociadas, como las que hay otras que están cerca de los folículos de las pestañas. Estas que vemos acá están asociadas. Este es un folículo, o sea, un pelito, ¿verdad? De la pestaña. Entonces hay unas que están asociadas y esas son las glándulas de 6, estas que vemos acá. 6, estas también son glándulas que producen grasa, son también glándulas sebáceas, producen secreción oleosa o oleaginosa, es el otro nombre con el que se conoce la secreción, y son las glándulas de 6. Pero también hay otras glándulas que son sudoríparas, o sea, estas producen sudor, por decir así. Entonces, estas son las glándulas de Moll, son estas que vemos acá, las glándulas de Moll. Entonces, son glándulas que vemos en el párpado también, pero son están más que todo en el borde libre. Estas, las de Meibonio, es en el borde interno y estas son en el borde libre. Cuando estos orificios de desembocadura se obstruyen, estos producen lo que se conoce con el nombre de orzuelo, no urzuelo como comúnmente decimos, sino que es el orzuelo, es debido a una obstrucción. Ambas patologías pueden estar asociadas a alguna infección, ya sea de tipo viral, que son las que más inflaman, o también de tipo bacteriano, que también inflaman la zona, pero se caracterizan por ya tener una secreción purulenta, ¿verdad? Entonces son las otras glándulas, pero también hay otras glándulas asociadas que esas no se ven acá, que están, ¿cómo se llama? Que forman parte de las glándulas que encontramos en los párpados, que son las glándulas lagrimales. Estas glándulas lagrimales, como su nombre dice, pues producen lágrimas. Y esas son las de Krauss y las de Wolfring. Busquen esos nombres, por favor. Las de Krauss y las de Wolfring. Sí, así se llama, de Wolfring. Entonces, la obstrucción de las glándulas de Meibonio produce lo que conocemos como chalación. Y la obstrucción de las glándulas de Moll o de 6 producen lo que se conoce como orzuelo. Les decía que las glándulas más abundantes son las glándulas de Meibonio, o sea, las glándulas tarsales. Y estas, pues, estas están en una distribución de 50 en el párpado superior, más o menos, ¿verdad? 50 en el párpado superior por 25 en el párpado inferior. Algo que no lo mencioné aquí es que esto que vemos acá es el punto lagrimal. Por esta zona, que es en la parte media del ojo, por esta zona es por donde se reabsorbe la lágrima, porque la lágrima o la secreción que se produce para lubricar el ojo tiene que ser reabsorbida, o sea, tiene que cambiarse, pues está cambiando constantemente, y esta se va por estos los agujeros, que es el punto lagrimal, que luego vamos a ver que esto se comunica con los conductivos lagrimales y que desembocan en el saco lagrimal. Ya vamos a ver eso. Entonces, sigamos. Entonces, la distribución de las glándulas de Meibonio son 50 aproximadamente en la parte superior, 25 en el párpado inferior. Esto es la glándula lagrimal que ya les hablaba, que está en el borde super externo de cada ojo. Sigamos. Permítanme. Bueno, ya les decía, ¿verdad? Que tiene que ver con la producción de una secreción oleosa para hacer más viscosa
hacer más viscosa la lágrima. Ah, eso era lo que quería decir. Lo que estas glándulas de meibonio no tienen que ver, por eso están en el borde interno del párpado, no tienen nada que ver con el folículo piloso. Las que tienen que ver con el folículo piloso son las de Wolfram y las de Krauss, ¿verdad? Eso sí. Entonces, ¿qué más? Esto es lo que conocemos como orzuelo, ¿verdad? Que ya es parte, ya es en la parte externa, en el borde libre, digamos que es por fuera, por decir así, vea, en el párpado, vea, siempre cerca del borde, pero es por la parte externa, y esta que ya es por la parte interna, que es el chalación, que ya es debido a una inflamación propia de una glándula del párpado inferior. El orzuelo puede estar relacionado con una sudorípara, o sea, de mol, o con una sebácea, que es de 6. Y el orzuelo tiene que ver, pues, el orzuelo tiene que ver con una de mol o con una de 6. Y el chalación tiene que ver con las glándulas tarsales o glándulas de meibonio. Otro componente importante en el párpado, pues que ya lo vimos, ¿verdad? Solo lo traigo para que lo veamos bien, cómo se ve el músculo orbicular del párpado, que prácticamente está ocupando toda la órbita. Y lo que me interesa que veamos es cómo hay dos porciones. Una porción orbitaria, que es completamente externa, y una porción palpebral. Esta es la que forma parte del párpado. Este es el músculo. Si yo preguntara en el examen, ¿cuáles son los músculos que encontramos en el párpado superior? El músculo orbicular del párpado con su porción palpebral y el músculo elevador del párpado. ¿Cuál es el componente muscular que encontramos en el párpado inferior? Solamente el músculo orbicular del párpado con su porción palpebral. Abajo solo tiene porción palpebral del músculo orbicular, arriba hay porción palpebral del músculo orbicular más el músculo elevador del párpado. ¿Cómo se ve el tarso del que hablamos? El tarso, que es el que le da, pues, define, ¿verdad?, la estructura en sí del párpado. Viene a ser, pues, el que le brinda apoyo, viene a ser su esqueleto, por decir así. Entonces, es el que define los márgenes del párpado, es el que le da cuerpo, por decir así, al párpado. Entonces, y vemos, pues, como hay una porción inferior, el tarso inferior, y el tarso superior. Este es el tarso, esto que vemos acá. Estos son tarsos. Ya estos que vemos acá son partes del tendón, por ejemplo, como lo vemos acá, el músculo elevador del párpado, y lo del tabique orbitario, que es esto externo, el tabique orbitario. Y el tabique orbitario ya sabemos que es periósteo, o sea, es un componente muy parecido al hueso, que se parece, por decir así, bastante a un cartílago. Entonces es periósteo el tabique orbitario, pero el tarso es lo que está completamente en el párpado, o sea, está en la parte interna, pues, después del músculo. Los tarsos, porque son dos, ¿verdad?, superior e inferior. ¿Qué más? Bueno, hay otras estructuras que encontramos acá, ¿verdad? El ligamento palpebral lateral y el palpebral medial. Estos ligamentos, pues, son como ya sabemos la función del ligamento, fijar, ¿verdad?, las estructuras del tarso a los bordes o a los márgenes, pues, de la órbita. Ahora hablamos del aparato lagrimal. Esto es la glándula. ¿Quiénes componen el aparato lagrimal? La glándula lagrimal con sus dos porciones, los conductos lagrimales, que son estos que vemos acá, ¿verdad?, los conductillos, así se llaman, bueno, miren, en algunas literaturas aparece como canalículo. Esto no lo he tomado de una literatura, esta es una foto de internet. Entonces, hay una página donde se consiguen muy buenas imágenes que se llama Pixabay, o Pixabay, no sé, Pixabay, así se escribe. Ahí encuentran bastantes imágenes de muy buena calidad y libres, o sea, no tienen derechos de autor. Entonces, estos, en esta literatura, pues, en este dibujo, utilizan el nombre de canalículo, tanto superior como inferior, pero en mi literatura, no en la que yo he escrito, sino en la que utilizo, pues, se conoce como nombre de conductillos lagrimales. Las puntas o la zona por donde penetra, pues, son lo que conocemos como el punto lagrimal o los orificios lagrimales. Entonces, no vamos a decir que son componentes porque
por sí, o sea, por definición, pues forman parte de los conductillos lagrimales. Luego tenemos el saco lagrimal, que es una dilatación donde desembocan los canalículos o los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y por supuesto el conducto nasolagrimal. Y como su nombre lo dice, es un conducto que comunica el ojo, por decir así, ¿verdad? Pero más que todo con la función de excreción, ¿verdad? de la producción lagrimal, y lo transporta hacia la cavidad nasal. Parte lo veremos aquí, parte lo veremos en la cavidad nasal, cómo está el conducto nasolagrimal. Ahora, la glándula lagrimal, pues como vemos, pues se localiza en la parte superexterna de la región orbitaria, o sea, es la superexterna o superolateral. Esta pues tiene dos porciones, está subdividida en una porción orbitaria, ¿verdad? La que está en contacto directo con el ojo, por decir así, y una porción palpebral que la tenemos en contacto pues con el párpado. La orbitaria, ¿verdad? Que es ya la dije al revés, ¿verdad? Esta es la orbitaria, esta es la orbitaria y esta es la palpebral. La más grande es la orbitaria, es la de mayor tamaño, y la palpebral es la más pequeña. Esta pues la orbitaria se localiza en la fosa lagrimal. La fosa lagrimal es una depresión, es un espacio, es una concavidad que encontramos en el hueso frontal. O sea, en el hueso frontal, en la zona de la órbita. Permítanme, quiero hacer un espacio aquí. Vamos a ver. Esta zona de aquí, esto que vemos acá, esto es la fosa lagrimal. En esta zona es donde queda ubicada la glándula lagrimal, específicamente su porción orbitaria. Volvamos donde estábamos. Estamos aquí. Entonces, esta es la porción orbital. Y la porción palpebral, pues que es la más pequeña y es la que está en la parte inferior. Esta pues está también por abajo del músculo elevador del párpado. Ahora, algo que hay que tener en cuenta, que quien ayuda a subdividir la glándula lagrimal es el tendón del músculo elevador del párpado. Para que tengamos ese dato, que puede ser, seguramente va a ser una pregunta pues de examen. Ahora, la secreción lagrimal pues se va acumulando más que todo en la porción medial, o sea, en la zona donde encontramos los conductillos lagrimales, donde estaba el punto lagrimal. Entonces, por esa, o sea, la producción es en esta zona. Por aquí se produce y se excreta la lágrima, pero se secreta, ¿verdad? En la zona de la porción medial, donde tenemos el conducto, los puntos de drenaje, por donde están los puntos de drenaje, que son el punto lagrimal y los conductillos lagrimales. Estos conductillos lagrimales pues se unen, ¿verdad? Y desembocan juntos en el saco lagrimal. Es decir, que la producción de lágrima es en esta dirección, es corriendo en esta dirección. Claro que al nomás secretarse, pues empieza a moverse el párpado, a cerrar, como decimos comúnmente o coloquialmente, a pispilear, que eso no es el nombre, sino que se dice, podría ser pestañeo, como un poquito más técnico, por decir así, ¿verdad? Pero el movimiento bipalpebral, entonces eso es lo que permite pues la lubricación pues del ojo, la distribución de la lágrima para que el ojo no esté seco. Cuando se da una obstrucción de estas glándulas lagrimales, puede darse lo que hoy es muy frecuente y se conoce como el síndrome del ojo seco, así se le llama. Entonces es un problema debido a la obstrucción o a la no producción de lágrimas, por decir así. Entonces, estas se unen antes de desembocar en el saco lagrimal. Entonces, la contracción del músculo orbicular del párpado, eso es lo que nos permite, del músculo orbicular del ojo en su porción palpebral, eso es lo que se conoce también como parpadeo, o sea, o pestañeo, o el pispileo es el parpadeo. Entonces, eso es lo que hace pues que al parpadear también, eso ayuda a dilatar la glándula lagrimal y hace pues que se vaya secretando la cantidad de lágrima pues necesario, o hace, digamos, que
se dilate, ¿verdad? Se dilate tanto los conductivos para producir o para liberar la lágrima, pero también hace que se dilate el saco lagrimal para que pueda penetrar la lágrima que ya va siendo drenada. Entonces, esa secreción pues se va hacia el saco, ¿cómo se llama? Conjuntival, que el saco conjuntival es la zona del fornix, es donde ya habíamos hablado que es donde se une la conjuntiva vulvar o conjuntiva ocular con la conjuntiva palpebral. En esa zona es donde se acumula, ¿verdad? La producción de lágrima y pues luego es transportada hacia los conductivos. Solo para recordar, vamos a ver el fornix. Bueno, no para recordar, es la siguiente diapositiva. Esto es el fornix. Es esta zona de acá. Es el saco conjuntival o también conocido como fornix. Entonces, y así es como se drena pues el ojo a través pues, de los conductivos lagrimales y que en colaboración pues con el fornix, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, también en esta zona del fornix es donde las otras glándulas como las de Krauss y las glándulas de Wolfram, vea, estas pues que son las sudoríparas y son las sebáceas, esas también pues hacen que se libere en esta zona sus secreciones y donde también pues se hace la mezcla y hace que la lágrima tenga la consistencia para poder lubricar y que el ojo pues no se vaya pues a secar, ¿verdad? Entonces es también en la zona del fornix. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, parte de las conjuntivas, como decíamos, la conjuntiva vulvar, que es esta que vemos acá, la conjuntiva del fornix o la conjuntiva del fornix, que son estas, son diferentes nombres que toma la conjuntiva según la ubicación, la conjuntiva palpebral de la que ya hemos hablado, esta que vemos acá, y esto que es la córnea. Esto ya no es una conjuntiva en sí, ya vamos a ver los epitelios cuando veamos la clase de histología del ojo, vamos a ver la histología de la córnea, que es muy diferente a la histología de la conjuntiva. Entonces vemos que hay una conjuntiva vulvar, una conjuntiva del fornix y una conjuntiva palpebral, ¿verdad? Unas diferentes conjuntivas que es por donde transcurre la lágrima o la secreción lagrimal que tiene pues los componentes de las otras secreciones que vemos en el ojo. Para entender un poco la glándula, esto es la glándula lagrimal, esta es la parte orbicular y esta es la parte palpebral de la glándula. Este es el ojo, esto es el párpado que se ha seccionado, como vemos acá. Esto es el párpado, este músculo que vemos aquí, este que vemos aquí es parte del músculo orbicular del ojo y esto que vemos acá es el tendón del músculo elevador del párpado. Es esto que estamos viendo, está seccionado para que entendamos cómo está el tendón. Este es el tendón. Si se acuerdan, el tendón se relacionaba también con el tabique orbital. Entonces vemos cómo el tendón atraviesa la glándula lagrimal y hace las dos porciones, la ocular, orbicular y la porción palpebral. Aquí está la porción orbitaria, ¿verdad? Que es esta, y la porción palpebral, que tienen sus nombres propios, que es la de Galeno y la de Rosenmüller, ¿verdad? Estas. La de Galeno es la orbitaria y la de Rosenmüller es la palpebral. Porciones de la glándula lagrimal. Ojo con esto. En esta literatura, esta también es una diapositiva tomada del internet. En esta literatura, en la literatura que estamos usando nosotros, la de Gray, que utilizan ustedes también, las glándulas las maneja como la glándula lagrimal y glándulas accesorias, ¿verdad? Que producen lágrimas, glándulas accesorias. En esta literatura no manejan las glándulas accesorias, sino que le llama por su nombre. En esta literatura, pues, y maneja la glándula lagrimal como la glándula lagrimal principal. Así la utiliza, glándula lagrimal principal. Y a las otras pues les llama glándulas accesorias. Entonces es una forma, pero nosotros vamos a manejar glándula lagrimal. Más es que nos vamos a
a enchibolar. Esto ya lo habíamos explicado un poco, el flujo, cómo se da el flujo de la lágrima, ¿verdad? La glándula lagrimal principal produciendo pues su secreción, ¿verdad? De la lágrima, cómo se distribuye y cómo también hay producción de glándulas accesorias. Estas son reabsorbidas o el punto de entrada es a través del punto lagrimal, luego pasa a los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y por supuesto se escapa o se va pues por completo a través del canal nasolagrimal. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Estamos con 1 hora ahorita. Voy a quedarme hasta este momento con la clase porque lo que viene es, permítanme, quiero ver qué es lo que viene. Permítanme, quiero ver qué es lo que viene. Ups. Sí, comenzamos a ver el conducto nasolagrimal. Comenzamos a ver. No, vamos a terminar esto porque aquí terminaríamos con la glándula, con el aparato lagrimal y ya solo nos quedaríamos para ver las fisuras. Entonces sigamos con el conducto nasolagrimal. Permítanme. ¿Dónde estoy? Aquí está. Entonces vemos como el conducto nasolagrimal, ¿verdad? Es la zona por donde la lágrima o la secreción lagrimal pasa desde el ojo y desemboca o es llevado hacia la cavidad nasal. Esta es la zona, esta es la órbita, como dice aquí, es una vista anterior. Lo estamos viendo de frente, aquí estamos viendo los huesos, el esfenoides, el etmoides, el cigomático, el hueso maxilar, el hueso frontal estamos viendo acá. Esto es hueso maxilar también. Aquí estamos viendo el palatino, un pedacito. Entonces, en este hueso que es el hueso nasal, los huesos nasales, ahí encontramos el conducto nasolagrimal. Veámoslo desde arriba, volvamos a ver los mismos huesos. El etmoides, el hueso, ¿cómo se llama? El hueso, no, el hueso, se me fue, sí, el hueso etmoide, el hueso maxilar, el hueso cigomático, parte del frontal en esta zona. Entonces aquí estamos viendo el hueso nasal, aquí vemos el agujero. Este es el agujero que ocupa el conducto nasolagrimal. Veámoslo en un esquema. Y aquí lo vemos, el conducto nasolagrimal, entonces está ubicado en el hueso nasal, como lo vemos acá, y desemboca completamente en el hueso maxilar. Recuerden que todos estos huesos están unidos por fisura. Entonces vemos que esto es el saco lagrimal y todo esto es el conducto o canal nasolagrimal y desemboca por abajo del cornete inferior en la zona de la nariz. En esa zona desemboca y esto aquí ya la lágrima o las lágrimas ya tienen otra función, lubrican el ojo pero también hidratan la cavidad nasal. Entonces parte de la secreción nasal es también un componente de las lágrimas producidas en el ojo. Por eso cuando, por ejemplo, nos aplican gotas, y a veces son gotas más que todo de antibiótico, llega a sentirse parte de olor a las gotas, pues, pero no es un olor que percibimos, es un olor que sentimos dentro de la cavidad nasal. Hay también algunas gotas que pueden llegar a irritar la nariz por tener un componente abrasivo, que puede, o sea, el tejido, el epitelio que encontramos en el ojo es muy diferente al epitelio que compone la mucosa nasal. Podría llegar pues a irritarse. Y esta era la base, esta es la base en la cual se fundamentaba que podemos contaminarnos o infectarnos del COVID teniendo una infección o teniendo contacto a través de los ojos. Por eso al principio, bueno, nosotros los médicos pues
Eh, yo recuerdo cuando me tocó ir a ver el primer paciente al hospital y era un paciente con sospecha de COVID. Acuérdense que abril más o menos, abril, mayo, pues estábamos en pañales en el diagnóstico y todo lo que veíamos pues era con miedo. Estoy hablando del 2020. Entonces era una situación muy difícil poder ver un paciente. Cuando uno llegaba al hospital se ponía un traje espacial prácticamente, un traje espacial, sudaba uno como cerdo, mascarilla, doble mascarilla, careta y lentes especiales, pues sí, porque no sabíamos, ¿verdad?, cómo nos íbamos a enfermar. Pero lo que quiero decir es que esta era la base por la cual decíamos que podíamos infectarnos del COVID, aunque era una infección de tipo respiratorio, o que tenía avidez o tenía predilección por el tejido respiratorio. Ese era su punto donde ella se podía replicar. Esta era la base por la cual decíamos que podíamos enfermarnos, porque podíamos tener un contacto a través de los ojos, o sea, el virus llegar hacia los ojos, pero a través de las lágrimas poder tener acceso a la cavidad nasal. Por eso era que teníamos que protegernos los ojos. Claro, algunos no sabían eso. Algunos hasta mismos médicos no estaban de acuerdo con la situación, porque supuestamente era una replicación viral que se daba se daba en la primera etapa de la cavidad nasal, por decir así. Es la zona del anillo de Waldeyer. Más adelante vamos a ver dónde está el anillo de Waldeyer. Entonces decían, ¿por qué cubrirnos los ojos si no hay ninguna comunicación? Ahora ustedes pues ya saben que sí hay una comunicación entre los ojos y la cavidad nasal. Entonces, además, en cada una de estos desembocaduras hay así como hay una comunicación hacia acá, hay también una protección para que no vaya a haber una comunicación. O sea, la comunicación es en dirección del ojo a la cavidad nasal, pero no de la cavidad nasal al ojo, porque en la desembocadura del conducto nasolagrimal encontramos una válvula que se llama válvula de Hasner. Es esta que está aquí. Entonces la función es evitar o prevenir que se dé un reflujo de aire o de secreción nasal pues hacia el conducto lacrimonasal, como dice aquí. ¿Ve? Es lo mismo, nasolagrimal. ¿Ve? Entonces, para que no se dé esa zona. Entonces, por abajo del cornete inferior, que sí es hueso, hay cornete superior, medio, inferior. Los que son huesos suele ser cornete inferior. Entonces, ese pues, ahí donde está la desembocadura, ¿cómo se llama? Del conducto nasolagrimal. Y la inervación, hay que tener en cuenta la inervación de la glándula lagrimal. Esta es la glándula lagrimal. Pero ella tiene inervación sensitiva, o sea, para dolor, para la sensación, para estímulo sensitivo. Secretomotora, o sea, la que le permite abrir los canalículos y liberar su producción de lágrima. Y por supuesto, la simpática. La simpática es la que le permite al ojo llorar. Es la que le permite al ojo, no, a la glándula lagrimal liberar toda la producción, porque tiene un componente simpático que está, digamos, relacionado con las emociones. Entonces, por eso es que lágrima hay una producción permanente en el ojo. Pero cuando lloramos es por un estímulo simpático, o sea, de las emociones. Una tristeza, hasta una alegría extrema, hace que parpadee más el ojo y por ende también se abren de par en par los conductos y por eso se libera pues la lágrima. Los nervios encargados de la inervación son los nervios lagrimales. Nervio lagrimal. Uno que pertenece es una rama maxilar, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? La rama maxilar del nervio trigémino. Acordémonos que el nervio trigémino tiene una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Entonces, la maxilar y la oftálmica tienen ellas pues dos nervios lagrimales. Esta que vemos acá, que es del nervio oftálmico, y esta otra que es del nervio maxilar, tiene la otro nervio lagrimal, que vemos acá, o nervio lacrimalis, como dice aquí, pero aquí vamos a utilizar nombres comunes.
latino, no, nombres de castellano, es el nervio lagrimal. RAM 1, rama del nervio oftálmico, y otro del rama del nervio maxilar. Además, pues hay otras ramitas como la cigomática facial, que son otras que vemos acá, la cigomático facial y la cigomático temporal, esta que vemos acá. Entonces son otras ramas que tienen que ver, digamos, con la glándula lagrimal. Pero yo no me gusta utilizar esto porque en una literatura lo utiliza como que el nervio lagrimal no es una rama directa del nervio maxilar, ramo del nervio trigémino, sino que lo maneja como extensiones, ya sea del cigomático facial o del cigomático temporal. No me gusta utilizarlo así. Mejor, para no meternos en caminos de 11 varas, a menos que alguno de ustedes se convierta o saque una especialidad en oftalmología, pues ahí me lo vienen a explicar cuando ya sean oftalmólogos. Entonces, pero vamos a manejar que son dos nervios lagrimales, que los que inervan a la glándula lagrimal. Uno proveniente de la rama oftálmica del nervio trigémino y otro proveniente de la rama maxilar del nervio trigémino. ¿Ok? Y ahí nos vamos a quedar, porque ahora ya veríamos las fisuras o los agujeros que encontramos en la órbita ósea, los agujeros, y vamos a ver las diferentes estructuras que atraviesan estos agujeros para irrigar, inervar y drenar el globo ocular. Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Así que nos quedamos hasta aquí. Vamos a hacer pues un espacio y vamos a seguir pues en el siguiente video seguiríamos viendo pues lo que corresponde a esta clase. Estas clases son bastante extensas. Quiero ver qué se hizo esto. Estamos a nivel de la diapositiva pues número 22, como ustedes pueden ver, y son en total 65 clases, ¿verdad? Pero las últimas pues son más que todo del examen físico, digamos, hasta donde es lo más importante. Prácticamente de las 53 en adelante es cultura general, pero no, cultura general no es así. La parte que viene pues es la parte de los músculos oculares y parte de la visión, parte de la inervación y los componentes, ¿verdad? Más que todo los componentes nerviosos, porque eso es lo más relevante de esta clase en relación pues ya al globo ocular o a la visión en sí. Entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Quedamos pendientes, cuídense mucho, vayan sacando sus resúmenes, vayan estudiando bastante y nos quedamos pendientes, ¿ok? Ok, jóvenes, adiós.